El cielo de Grecia parece pesado, como si el viento cargara algo oscuro. El silencio precede a un grito agudo que surge desde la lejanía, rasgando el aire. Los habitantes de la isla se detienen, se miran, y sienten que una sombra ha caído sobre ellos. A lo lejos, en la línea del horizonte, aparecen tres figuras aladas, apenas visibles contra las nubes en movimiento. Son Aelo, Osípete y Seleno, las temidas arpías, hijas del dios Taumante y la ninfa Electra. Sus cuerpos parecen una combinación extraña y temible, torso de mujer y alas de ave, sus garras largas y afiladas como cuchillas. Sus ojos brillan de forma antinatural, y el viento que las rodea parece obedecer sus deseos. En un instante, el ambiente cambia. Los aldeanos sienten el frío del viento en sus huesos, un frío que no pertenece a este mundo. Las arpías vuelan en círculos, descendiendo lentamente como si eligieran a sus presas. Algunos dicen que pueden oír las palabras de sus maldiciones en ese viento, susurros en una lengua olvidada que hablan de destinos oscuros y castigos divinos. La leyenda cuenta que Electra, una ninfa de la tormenta, y Taumante, dios de lo prodigioso, concibieron 3 hijas. Nadie esperaba que estas niñas tuvieran la fuerza de un viento enfurecido y la ferocidad de una bestia. Desde pequeñas, mostraron poderes inquietantes, volando sobre campos y montañas, y mostrando una fascinación peligrosa por la debilidad de los mortales. Con el tiempo, las diosas aladas fueron señaladas como castigo divino. Aelo, Osípete y Seleno fueron maldecidas por Zeus para que cumplieran roles específicos, y su destino quedó atado a la voluntad de los dioses. De hermosas ninfas que alguna vez fueron, su apariencia se distorsionó con el odio que acumulaban en su interior. La noche cae, y el miedo se convierte en realidad para aquellos que ven a las arpías por primera vez. En las aldeas cercanas, se oye el batir de sus alas como el sonido de un trueno cercano. Los campesinos corren a refugiarse en sus hogares, pero las arpías no buscan paz. Aquel primer encuentro marca el destino de todos los que osan acercarse. Los campos son destrozados, los animales huyen, y los gritos de los desafortunados llenan el aire. No es un ataque al azar, sino una exhibición de poder. Los aldeanos no saben cómo detenerlas, los hombres más fuertes caen como hojas secas bajo el peso de sus garras. Las arpías encuentran su siguiente objetivo en el mar. Los pescadores, que en un principio pensaron que las sombras en el cielo eran nubes de tormenta, pronto se dan cuenta de su error. Las criaturas aladas se lanzan sobre los barcos con una velocidad aterradora, sus gritos ensordecedores dominan el silencio del mar. Los hombres no pueden huir, intentan defenderse, pero sus redes y arpones no tienen efecto. Las arpías se alimentan del miedo en sus ojos, y dejan un rastro de destrucción mientras pasan, haciendo que el mar mismo parezca un lugar maldito. Antiguamente, se decía que las arpías tenían una belleza salvaje, un atractivo oscuro que hipnotizaba a aquellos que las veían. Pero el tiempo y sus actos de crueldad han erosionado sus rasgos. Sus rostros ahora reflejan la ira y el rencor que cargan en sus corazones. Algunos ancianos recuerdan historias de ninfas aladas de piel dorada y ojos de fuego, pero aquellos relatos parecen cuentos lejanos. Las arpías ya no conservan su encanto, en su lugar, su apariencia es una mezcla de ferocidad y agonía. Sus rostros están marcados por la corrupción, y sus ojos son oscuros abismos que consumen la esperanza de cualquiera que se atreva a mirarlas. En el templo de un oráculo, las sacerdotisas sienten el viento cambiar. Una profecía antigua, nunca antes comprendida, cobra sentido. Las arpías, hijas del viento y la tempestad, jugarán un papel fundamental en la ejecución del destino de los hombres. Como mensajeras de castigo y presagio de muerte, su presencia es tanto una señal como una advertencia de los dioses. El oráculo revela a los hombres que las arpías no solo vienen a destruir, sino a cumplir con un mandato divino, recordándoles que nadie escapa del destino. Aunque no todas las arpías entienden el alcance de sus misiones, su sed de destrucción las guía de forma implacable. Los primeros capítulos de este libro llevan a los lectores a un mundo lleno de misterio y terror, donde cada sombra en el cielo es un presagio de destrucción. Las arpías no son simplemente criaturas monstruosas, son la personificación del destino y la furia de los dioses, y su vuelo es una advertencia de que nadie está a salvo del juicio divino.
A medida que la historia avanza, su presencia oscura se intensifica y el destino de aquellos que las cruzan se vuelve inevitable. Las arpías tienen un apetito que parece imposible de saciar, una maldición que las atormenta tanto a ellas como a quienes sufren sus ataques. En cada lugar donde descienden, buscan alimento no solo para el cuerpo, sino para un hambre más profunda, un vacío oscuro y sin fin. En una pequeña ciudad costera, los habitantes tratan de ofrecerles comida, esperando aplacarlas. Colocan frutas, carnes y vinos en el altar de la plaza central, pero las arpías los miran con desprecio. Aelo, la más veloz de las hermanas, toma un plato y lo arroja lejos, y la risa burlona de Osípete retumba en el aire. Su hambre no se alivia con ofrendas, y su presencia amenaza con destruir el pueblo entero si no logran satisfacerlas. El infortunado rey Finio, conocido por su habilidad para prever el futuro, sufre el peso de su don como una maldición. En su juventud, fue respetado por los dioses, pero con el tiempo, la arrogancia y el mal uso de su visión divina atrajeron su ira. Zeus, ofendido por la soberbia del rey, condena a Finio a ser atormentado por las arpías, que le roban cada comida, dejando solo restos y un olor nauseabundo. Día tras día, Finio se sienta ante una mesa llena de manjares, pero apenas lleva un bocado a la boca cuando las arpías descienden, robándolo todo. Lo dejan hambriento, débil y al borde de la desesperación, riéndose cruelmente de su sufrimiento. Un rayo de esperanza llega cuando Jasón y los argonautas desembarcan en las costas del reino de Finio. Tras enterarse de la maldición que ha caído sobre el rey, Jasón, junto a los valientes Cetes y Calais, hijos del viento Bóreas, se ofrecen a ayudar. Armados y determinados, los argonautas esperan la llegada de las arpías, listos para enfrentarse a estas criaturas aladas y liberar a Finio de su tormento. Las arpías, atraídas por el sufrimiento del rey y por el banquete que él aún intenta consumir, descienden una vez más. Pero esta vez, se encuentran con una resistencia inesperada. Cetes y Calais, veloces como el viento, las persiguen sin descanso, obligándolas a huir y librando al rey del horror constante que ha sido su vida. Cetes y Calais, los hermanos Boreadas, persiguen a las arpías por el cielo, volando con una velocidad y destreza que pocos podrían igualar. Las criaturas aladas, por primera vez, sienten el miedo de ser cazadas. Aelo y Osípete, acostumbradas a la posición de cazadoras, gritan de frustración, mientras que Seleno apenas logra esquivar las arremetidas de los Boreadas. La persecución es épica, sus gritos y el sonido de las alas cortando el viento se escuchan por millas. Las arpías intentan refugiarse en acantilados y bosques, pero Cetes y Calais están decididos a llevarlas hasta sus últimos límites. En medio de esta feroz persecución, una figura resplandeciente aparece entre las nubes, Iris, la mensajera de los dioses y hermana de las arpías. Con su luz, Iris detiene a los Boreadas y les ordena que cesen la caza, advirtiéndoles que no se atrevan a desafiar la voluntad divina. A cambio, ella hace un juramento sagrado: las arpías dejarán en paz a Finio y se retirarán a una tierra lejana, donde no perturbarán a los mortales. Cetes y Calais aceptan el trato, y las arpías, exhaustas y humilladas, vuelan lejos, desapareciendo en el horizonte. Sin embargo, aunque han jurado dejar en paz a Finio, la ira y el rencor hacia la humanidad aún hierve en sus corazones. El juramento de Iris se mantiene, por un tiempo. Las arpías, forzadas a vivir en el aislamiento de tierras áridas y solitarias, empiezan a sentir nuevamente ese hambre insaciable, ese impulso de venganza que no les permite encontrar paz. Pronto, encuentran una aldea lejana que no está protegida por dioses ni héroes y, como sombras en la noche, se lanzan sobre ella. Al romper el pacto, se convierten en criaturas aún más sombrías, devorando no solo el alimento de los aldeanos, sino el poco valor que tienen. Las arpías, una vez guardianas de la voluntad divina, se transforman ahora en demonios que atormentan a cualquiera que tengan la mala suerte de encontrarse en su camino. A medida que su sed de venganza crece, las arpías encuentran refugio entre otras criaturas de la noche, como las furias y las erinias, que también actúan bajo la voluntad divina, castigando a los malhechores. Pero mientras las furias sienten una justicia en sus acciones, las arpías solo encuentran placer en el terror y el sufrimiento que provocan.
Este reencuentro fortalece su vínculo y se alimentan mutuamente de su odio hacia los mortales. Las furias les recuerdan su papel como castigadoras y no como destructor sin control, pero las arpías están demasiado enojadas para escuchar. Su naturaleza caótica se vuelve cada vez más peligrosa. Los dioses, frustrados por la rebeldía de las arpías, les asignan una misión: deben llevar mensajes de muerte y destrucción a aquellos que han ofendido a los inmortales. Bajo el mandato directo de Zeus, las arpías son enviadas a castigar a los descendientes de una familia noble que ha intentado desafiar la voluntad divina. Como mensajeras del destino, las arpías descienden sobre la casa noble, dejando presagios y maldiciones en cada rincón. Los sueños de los habitantes se tornan en pesadillas y las cosechas se marchitan. Así, las criaturas vuelven a ser las portadoras de la voluntad divina, aunque con un toque de satisfacción que solo ellas pueden comprender. La presencia de las arpías se convierte en una señal de muerte y desesperanza. Aquellos que las ven, saben que su fin está cerca. Las almas de los muertos, perdidas y sin rumbo, son arrastradas por las arpías hacia su destino final. Los vivos temen sus apariciones, y aquellos que sobreviven se sienten como si hubieran escapado de la misma muerte. Las arpías no solo atormentan a los vivos, también se convierten en las guías de los muertos, llevándolos hacia el Hades. En esta labor, parecen encontrar un propósito oscuro, como si fueran las únicas capaces de comprender el terror que las almas errantes sienten al dejar atrás el mundo de los vivos. La historia de las arpías se convierte en una mezcla de horror, castigo y, a su manera, de justicia. Su papel es complejo y su naturaleza impredecible, son tanto el brazo de la justicia divina como seres caóticos que no encuentran paz. La narrativa explora su dualidad y el peso de ser intermediarias del destino, y a la vez, monstruos que buscan un lugar en el mundo al que no pertenecen del todo. En el Olimpo, los dioses observan el desorden creado por las arpías. Aunque son mensajeras del castigo, su comportamiento errático y su hambre insaciable empiezan a irritar incluso a los inmortales. Zeus, temeroso de que su poder se vea desbordado por el caos que las arpías propagan, convoca a un consejo de los dioses para decidir su destino. 6 dioses se reúnen en un salón lleno de truenos y relámpagos, discutiendo si deben seguir usando a las arpías como agentes de la justicia o si deben finalmente poner fin a su existencia. Atenea, siempre estratégica, sugiere mantenerlas bajo control, pero otros como Apolo y Artemisa exigen que se les castigue por su insubordinación. El debate es feroz, pero al final, Zeus decide otorgarles una última oportunidad para probar su lealtad. En una pequeña aldea a orillas del río Peneo, los arpías se atreven a atacar un templo dedicado a Apolo. El dios de la música y la profecía no tolera que se profane su santuario, y su furia es más que suficiente para hacer que las arpías sientan el peso de su enojo. El templo, lleno de hermosas estatuas y ofrendas sagradas, es reducido a ruinas en un abrir y cerrar de ojos. Las arpías, confiadas por la protección divina que han recibido hasta ahora, se sienten invencibles. Pero cuando los rayos de Apolo llueven sobre ellas desde el cielo, comienzan a comprender que han cruzado una línea peligrosa. Sufren quemaduras y heridas, pero su orgullo se mantiene intacto y se escabullen hacia las sombras, maldiciendo su destino. Una de las arpías, Aelo, es la más afectada por la ira de Apolo. Siente que el castigo de los dioses no solo es físico, sino que resquebraja su alma. A partir de ese momento, una duda se instala en su corazón. La sed de venganza y el hambre de destrucción siguen vivos en ella, pero también lo hace una extraña sensación de arrepentimiento, un deseo de ser más que una simple mensajera de caos. Esta lucha interna la debilita, y por primera vez, Aelo comienza a preguntarse si su destino tiene que ser siempre el de destruir. Un susurro de esperanza, aunque pequeño, florece en su mente, tal vez pueda liberarse del ciclo de violencia que las ha atado durante tanto tiempo. En una noche oscura, cuando la luna llena ilumina las ruinas de un antiguo bosque, las arpías se encuentran con un titán exiliado, un gigante de terribles poderes llamado Briareo. Este titán, conocido por su habilidad para controlar tempestades, observa con curiosidad el vuelo de las arpías. Aunque en su mayoría se mantiene alejado de los dioses del Olimpo, Briareo tiene sus propios intereses en juego.
Sintiéndose atraído por la intensidad de su rabia y la oscuridad que las rodea, Briareo ofrece a las arpías una oportunidad. Les promete poder y control absoluto sobre los vientos a cambio de su lealtad. Pero, como todo trato con los titanes, hay un precio. El acuerdo incluye no solo más poder, sino también la obligación de servir a los intereses de Briareo en futuras batallas contra los dioses. Las arpías, especialmente Aelo, se sienten tentadas por la oferta. El poder del viento y la posibilidad de liberar su dolor se entrelazan en su mente, mientras sus hermanas, más impulsivas, están listas para aceptar el trato sin pensarlo dos veces. Con la ayuda de Briareo, las arpías obtienen un poder sin igual sobre los vientos. Controlan huracanes y tormentas con un solo gesto, y su vuelo se vuelve aún más letal. Sin embargo, mientras Aelo disfruta de su nuevo poder, la división entre ella y sus hermanas se hace más evidente. Ocípete y Seleno, dominadas por su sed de destrucción, aprovechan su nueva fuerza para desatar caos en las tierras cercanas. Aelo, aunque tentada, empieza a cuestionar si este es realmente el camino que quiere seguir. En su corazón, una batalla se libra: seguir la senda de la venganza y la destrucción, o buscar una redención imposible. La lucha entre sus deseos y su moral la atormenta, y su fuerza, tan anteriormente inquebrantable, comienza a flaquear. En una de sus incursiones en una pequeña aldea, las arpías se encuentran con un joven héroe, un guerrero que ha perdido a su familia, a causa de las tormentas y desastres que las arpías han dejado a su paso. Este héroe, llamado Eumón, está decidido a vengar la muerte de su madre y hermana, y con espada en mano, se enfrenta a las arpías. Sin embargo, cuando Aelo lo ve, algo en su interior se estremece. Eumón no es un enemigo cualquiera, es alguien que, como ella, ha sufrido por culpa de los dioses y de las fuerzas que no puede controlar. Sus ojos, llenos de rabia y dolor, reflejan una parte de ella misma. Aelo duda por un momento. ¿Debería continuar con la destrucción, o podría hacer algo más para evitar que más vidas se pierdan? Las otras arpías atacan sin piedad, pero Aelo, sintiendo una conexión inexplicable, interviene. En lugar de matar a Eumón, lo toma cautivo, llevándolo con ellas a su guarida. Aelo, luchando contra sus propios demonios internos, mantiene a Eumón prisionero en su guarida, rodeado por vientos violentos que lo mantienen cautivo. A lo largo de los días, Eumón intenta razonar con ella, revelando que su sufrimiento no es diferente al de las arpías. Aelo, poco a poco, comienza a cuestionarse si realmente está condenada a ser una simple extensión de la furia de los dioses. A pesar de sus dudas, la guerra interna de Aelo continúa. Si su destino está sellado, ¿cómo podría cambiarlo? ¿Es posible redimir a una criatura tan perdida como ella? Mientras tanto, las otras arpías no hacen más que profundizar en su camino de destrucción, siguiendo ciegamente los impulsos de su ira. La división entre ellas y Aelo es cada vez más profunda. Una noche tormentosa, Aelo recibe una visita inesperada: la figura de Iris aparece en su guarida. La diosa del arco iris, mensajera de los dioses, le trae un mensaje de Zeus. Su condena, su lucha interna, no tiene fin, pero existe una posibilidad: si Aelo es capaz de hacer un sacrificio y mostrar arrepentimiento por los daños causados, podría ganar el perdón de los dioses. Las palabras de Iris resuenan en Aelo, pero su decisión no es fácil. ¿Debería seguir luchando contra su naturaleza, o finalmente aceptar su destino como la destructora que ha sido durante tanto tiempo? El viento parece detenerse en su interior mientras escucha las palabras de Iris, como si todo el mundo estuviera esperando su decisión. La batalla dentro de Aelo se intensifica, y con ella, la historia de las arpías toma un giro crucial. Ya no son solo las emisarias del caos, sino seres que buscan una forma de redimir su existencia. ¿Podrán alguna vez liberarse de las garras del destino divino, o seguirán siendo, por siempre, las monstruosas hijas del viento? La tensión entre la furia, la justicia y el arrepentimiento se convierte en el centro de su lucha, un conflicto que amenaza con cambiar el curso de su destino. La tormenta que azotaba la guarida de Aelo se calma, como si el mismo cielo aguardara su decisión. Iris, con una mirada llena de sabiduría y compasión, espera la respuesta de la arpía. La posibilidad de redención brilla débilmente frente a ella,
pero el camino hacia la paz está rodeado de dudas y sacrificios. Aelo, mirando a Eumón, siente una extraña conexión con él, un vínculo forjado por el sufrimiento compartido. Su corazón late con fuerza mientras recuerda su vida anterior, cuando aún no estaba atada a la furia de los vientos. El sacrificio que Iris sugiere es grande, debe renunciar a sus poderes sobre el viento, esos mismos poderes que le dieron libertad y fuerza, pero que también le han llevado a la destrucción y el dolor. El viento que alguna vez fue su amigo, ahora parece un enemigo. Aelo se arrodilla, mirando al joven héroe cautivo, y le dice en voz baja: si puedo salvar al menos una alma, tal vez mi vida haya tenido algún propósito. Con ese pensamiento, decide hacer el sacrificio, renunciando a su capacidad para desatar tormentas y huracanes, pero a cambio, espera poder redimir su alma. Aelo, ahora despojada de su poder, siente una extraña ligereza, como si una parte de ella hubiera dejado de existir. Las otras arpías, al enterarse de la decisión de su hermana, reaccionan con furia. ¿Cómo se atreve a traicionar su naturaleza, a renunciar a la única razón de su existencia? Ocípete y Seleno se enfrentan a Aelo, desbordadas por la ira. Pero antes de que el enfrentamiento alcance su clímax, un viento violento, mucho más fuerte que cualquier tormenta que las arpías hayan desatado antes, aparece repentinamente. No es la furia de Aelo ni de las demás arpías, sino algo más grande, algo que parece provenir del mismo corazón de la tormenta. Los cielos se oscurecen, y los rayos caen, arremolinándose con tal fuerza que incluso las arpías deben rendirse ante la magnificencia de esa fuerza. Las tres hermanas se ven atrapadas por una tormenta tan destructiva que parece ser el castigo divino. Aelo se da cuenta de que, al liberarse de su poder, ha dejado un vacío que no puede ser llenado. El viento, ya sin control, está ahora completamente a merced de los dioses, y el ciclo de destrucción comienza una vez más. Su sacrificio parece en vano, pero algo dentro de ella, algo profundo, empieza a sanar. Cuando la tormenta pasa, las arpías, exhaustas y quebradas, se encuentran en un paisaje que no reconocen. El poder de la tormenta ha destruido sus guaridas, y lo que antes era su dominio ahora es un vasto vacío. Aelo, sin su poder, cae de rodillas en el suelo, mirando las ruinas que ella misma ha causado, pero al mismo tiempo, una sensación extraña de paz comienza a llenar su corazón. Iris, como una visión en la lejanía, aparece nuevamente. Has renunciado a lo que te definía, Aelo, le dice la diosa. El sacrificio ha sido grande, pero la misericordia que has mostrado también lo es. Tu redención no es completa, pero el camino hacia la paz comienza ahora. Con estas palabras, Aelo siente que un peso se levanta de su pecho, como si el castigo de los dioses hubiera llegado a su fin. En un giro inesperado, Aelo y sus hermanas son llamadas por un viejo conocido, Finio, el rey ciego. Aunque la maldición de las arpías sobre él había sido interrumpida, el dolor de sus días de sufrimiento había dejado una huella profunda. Al enterarse de la renuncia de Aelo a su poder, Finio decide ofrecerle su perdón. Cuando Aelo y sus hermanas llegan al palacio de Finio, el rey no les lanza maldiciones ni las maldice por el sufrimiento que causaron. En cambio, les muestra una misericordia inusitada, como si él mismo hubiera comprendido el peso de la culpa. Que el perdón que ofrezco a quienes han torturado mi alma sea también un regalo para ustedes, dice Finio, observando a Aelo con ojos llenos de comprensión. Este acto de perdón, aunque pequeño, es el primer paso hacia una transformación aún más profunda para las arpías. Aelo, tocada por la generosidad de Finio, siente que su alma comienza a sanar por completo. Pero el viaje hacia la redención no será sencillo, y su lucha continúa. A pesar de la paz interior que empieza a invadir a Aelo, sus hermanas no parecen dispuestas a seguir su ejemplo. Ocípete y Seleno, implacables en su deseo de venganza, continúan sus incursiones en los reinos humanos, desatando el caos a su paso. Aelo, sin poder detenerlas por completo, sabe que su lucha no ha terminado. A pesar de su sacrificio y sus deseos de cambiar, su destino está irrevocablemente ligado al de sus hermanas. Un día, mientras camina por la costa, mirando el horizonte, Aelo siente una presencia familiar. Es el viento, pero ya no la llama con la misma furia.
En lugar de ello, se siente más como un susurro, una invitación a caminar más allá de su destino. Al mirar el océano que se extiende ante ella, Aelo entiende que su redención será una travesía solitaria. Un camino de sacrificios y dificultades, pero también de autodescubrimiento. Aelo toma una decisión final. Aunque las otras arpías seguirán siendo agentes del caos, ella elegirá caminar sola. Se despide de sus hermanas, no con tristeza, sino con una profunda comprensión de que cada una de ellas tiene su propio destino que seguir. Aelo parte, dejando atrás las ruinas que una vez fueron su hogar, y se adentra en un futuro incierto. Con el viento como su único compañero, Aelo busca algo más allá de la venganza y el caos. Su viaje hacia la paz será largo y arduo, pero la esperanza que ha encendido en su corazón le da fuerzas para seguir. Tal vez algún día, cuando todo se calme, pueda encontrar un lugar donde las arpías, en su totalidad, puedan vivir en paz. Las arpías han sido muchas cosas, diosas, monstruos, portadoras de la justicia divina y heraldos de la destrucción. Pero en su última travesía, Aelo encuentra algo que nunca pensó que podría lograr, la paz. No es un perdón de los dioses ni una liberación de su naturaleza, sino una aceptación profunda de sí misma. El viento, que antes fue su enemigo, ahora es su aliado en un viaje que la lleva hacia un destino desconocido. La historia de las arpías no es solo la historia de criaturas que nacen para destruir. Es también la historia de la lucha interna por encontrar significado en un mundo donde el destino parece sellado. Y aunque su nombre estará siempre ligado a la tormenta, tal vez Aelo, la más humana de las arpías, logre finalmente redimir su alma y dar un nuevo significado al viento que alguna vez fue su condena. Las arpías, con sus alas desgarradas por tormentas y sus gritos que aún resuenan en los acantilados, desaparecieron en el horizonte, dejando tras de sí un eco de terror y reverencia. No eran solo heraldos de castigos divinos, sino símbolos de la ira implacable de los dioses. Los marineros aún susurran sus nombres en las noches de tempestad, y los vientos que atraviesan los desfiladeros parecen llevar sus lamentos. Aunque invisibles, las arpías nunca se fueron del todo. Su legado vive en el miedo a lo desconocido y en las historias que los hombres cuentan bajo el fuego de las estrellas, recordándonos que incluso los cielos tienen sus guardianes oscuros. Y así llega la leyenda de las arpías, a su fin. Gracias por acompañar hasta aquí, nos veremos en otra historia mitológica.